de llegar María Alegre, bueno, muchísima gente comentando, así que en breve seguiremos respondiendo tanto Raúl como yo. Pero antes de eso, ya les comentaba hace un ratito que vamos a estar charlando sobre un informe súper interesante e importantísimo sobre todo difundirlo, ¿no? Para que se trabaje sobre eso, para que se visibilice y para que obviamente sepamos lo que claramente no está bien y que no hay que aceptar, ¿no? El 83% de las personas trabajadoras sufrió discriminación en su trabajo. Hace un ratito les dije que si tienen ganas pueden compartir su experiencia en estos comentarios para que lo leamos y lo compartamos todos en vivo. Y además la vamos a recibir a Georgina Stico, cofundadora y directora de Grow Género y Trabajo. Vamos a estar charlando sobre este tema y sobre este informe que me parece súper importante compartir con ustedes. Así que si están en condiciones, gente, no se olviden que ahora en breve retomamos las consultas y mientras tanto charlamos con Georgina. Hola Georgina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un placer estar acá. Bien, muy bien. Y vos, muchas gracias. Para mí también un placer recibirte, que te sumes con nosotros y que traigas este tema, que bueno, me habrás escuchado decirle a la gente que yo, bueno, que aprovechen también a comentar acá su experiencia. Digo, me parece que la gran mayoría en algún momento puede llegar a haber sufrido discriminación en su trabajo o ha visto que suceda, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata este informe? 83% de las personas que trabajan me parece un número altísimo. Totalmente. Es que en realidad una de las cosas que sucede con la violencia cuando se da en el ámbito laboral es que la tenemos muy naturalizada, ¿no? Y muchas veces la justificamos. Y también lo que sucede es que aprendimos a convivir con esa violencia. Justamente Claro. por eso es tan difícil de identificar. Lo que quisimos hacer este año, que en realidad ya hace varios años que venimos haciendo, son encuestas de opinión al público en general, donde les pedimos que identifiquen determinados comportamientos para ver si les sucedieron a ellos cuando estaban en el trabajo y después justamente comentamos que esos son situaciones de violencia. En particular, este año lo que nos quisimos enfocar es en aquellas situaciones que suceden cuando uno está buscando empleo, que es en el momento en que está más vulnerable. ¿Por qué es cuando está más vulnerable? Porque justamente siempre la búsqueda de empleo va en función de alguna necesidad, ¿no? O no tenés y lo estás buscando, o estás y querés mejorar. Entonces, en esa condición, o sea, hay múltiples puntos donde se pueden dar la violencia laboral. Por ejemplo, o la discriminación, ¿no? Que es un tipo particular. En cómo está anunciado ese anuncio, cómo está escrito, a quién tipo de personas buscan. Entonces, vos cuando lo lees ya estás como viendo una especie a veces de discriminación, que te das cuenta que no están buscando una persona con tus características, y a veces cuando estoy diciendo características tiene que ver con el lugar donde vivís simplemente. Claro. Después está el proceso de la entrevista, después están, bueno, que no es una entrevista, suelen ser varias, ¿no? Y después está ese primer inicio, esos meses donde uno está haciendo la inducción. En el día a día también pasa cotidianamente, pero en esta encuesta en particular nos enfocamos en esas búsquedas, ¿no? En esas primeras experiencias, a ver qué es lo que sucede y qué relevamos. Y el número es muy en similar. definitiva, perdón que te interrumpa, es lo que vos decías hace un ratito, ¿no? Estar en una condición de vulnerabilidad, sobre todo cuando estás en esa búsqueda laboral, estás también en una posición en la que sentís, bueno, voy a agarrar hasta lo primero que encuentre. He visto incluso yo misma situaciones así en las que justamente buscando por características y demás, en las que sentís que quedás afuera o que no las podés cumplir. Han visto también, y aprovecho y te dejo seguir con todo el resto que nos estabas contando, pero quería hacerte esta pregunta, si quizás en las encuestas se vio que, por ejemplo, una persona que cumple con las características para el puesto laboral en sí mismo, pero que después se sienta discriminada por otros motivos, como hablábamos recién de quizás el lugar en el que vive, que lo mencionaste, puede ser por la edad, por el género. Digo, ¿se ve esto también que decís, cumplo las características o los requisitos que piden para el puesto, pero no me están queriendo contratar? Mira, eso sí, pasa un montón de veces. Muchas veces, justamente, lo que hacen las personas que se han sentido discriminadas de esa manera es que no ponen dónde viven, o hay cierta información que dejan justamente de poner en su currículum para tratar de, al menos, pasar esas primeras entrevistas, ¿no? Claro. Y vos, por ejemplo, están buscando a alguien junior, vos cambiaste de carrera, estudiaste más tarde, y por ahí poner tu edad, vos sentís, y no es que vos sientas una percepción tuya, puede suceder que sea real, que las empresas directamente te descartan, ¿no? Porque ven que sos una persona por ahí que tenés 35 años y ellos están pensando que para ese puesto es una persona de 25. Por ahí para vos es un primer empleo en esa posición particular, ¿no? Y es algo que vos tenés ganas de hacer. Y sin embargo, bueno, no se da esa posibilidad. Y el por qué ese gap puede ser por múltiples razones, porque te dedicaste a trabajar, porque estudiaste más tarde, porque quizás estuviste cuidando, tuviste otras responsabilidades. Entonces,
en ese, lo que es interesante también en el que se da en la búsqueda de empleo es que nunca está la pregunta hacia el otro, es decir, se pierde la oportunidad de preguntarle a la otra persona cuál es su historia, ¿no? ¿Por qué Ujú, su trayectoria es de esa manera y no ha sido de otra? Y cómo justamente por ahí igual vos podés hacer muy bien tu trabajo, claro. y aparte ganar a alguien que tenga muchas ganas, ¿no? Que esté muy agradecido por ese puesto. Y es como decís vos, a veces aceptamos cualquier cosa, ¿no? En esas entrevistas y no nos damos cuenta justamente esas pequeñas, esas agresiones que se dan si es que Ujú. llegaste a ese momento. Claro, sí, es lo que mencionabas al principio, esto de normalizar, no solamente se normaliza quizás en el día a día, en el trabajo que uno ya tiene, que puede llegar a suceder, sino también y sobre todo en este tipo de entrevistas. Me imagino también vos comentabas esto de buscar a alguien junior o, bueno, creo que mucha gente ha sentido también discriminación por quizás tener menos experiencia, que es lo que comentabas vos recién también. Se puede llegar a ver también quizás, ahora que decís, omitir ciertas cosas en el currículum, por ejemplo, por haber cambiado varias veces de trabajo en el último tiempo. Digo, hablando incluso yo con gente, está bastante mal visto, cuando en realidad puede haber sido por cuestiones, nada, ajenas a uno y que no quiere decir que uno trabaje mal. Totalmente. A ver, el tema del cambio de trabajo, el tema de la corporalidad, es decir, Ujú, a ver, si uno pone en una búsqueda que está buscando buena presencia, bueno, ¿qué significa buena presencia para esa persona? ¿Cómo la lee claro. la persona que la lee, ¿no? Tiene que ver con un tema es decir, ¿con qué tema de la corporalidad tiene que ver? Tiene que ver con la altura, tiene que ver con mi pelo, tiene que ver con mi color de piel, tiene que ver con el tamaño de mi cuerpo, es decir, ¿con qué tiene que ver esa buena presencia? Digo, hay Claro. muchas palabras que se utilizan que justamente llevan a esas confusiones, ¿no? De no entender el por qué, qué se está buscando. Que no quede claro y que una persona muchas veces también es cierto que se autodiscrimina porque dice, este puesto no es para mí. Pero Ujú, entendamos que cuando una persona hace esa primera selección, ese primer filtro, por cuestiones que no tienen que ver con el saber, como bien vos decías. Es decir, vos podés cumplir todos los requisitos técnicos, pero sentir que hay algo en esa publicación que no habla de vos, ¿no? Y bien. ahí se produce la primera discriminación, que es propia, es cierto, pero que quien la escribió podría haberlo hecho de una manera diferente para que todas las personas se sientan incluidas, bueno, eso también es cierto, ¿no? Y un poco lo que tratamos de visibilizar acá tiene que ver con eso, con poder reconocer que hay algo que podemos hacer de una manera distinta que haga que otras personas se sumen a la búsqueda que de otra manera por ahí no se harían ni se presentarían. Claro, porque aparte esta autodiscriminación me imagino que en algún punto de algún lado de afuera también viene. Hay un montón de cosas o de discursos, creencias que tenemos también a modo sociedad, ¿no? Generalizados. Creo que va todo de la mano y Totalmente. por eso también tendemos a normalizarlo. Por ejemplo, a ver, voy con otro ejemplo de género. Es muy común buscar secretarias, ¿no? Como que, Sí. y se le pone el género femenino. Vos, para esa posición de ser soporte de alguna otra posición, ponés que busco secretarias. Si hay algún varón que tenga la experiencia, o no tiene la experiencia, pero quiere ganar, que siente que puede hacer el trabajo, que le puede divertir hacer ese trabajo, bueno, esa cuestión de género, de ya no estar nombrándolo, no ponerlo como una opción, hace que ese varón por ahí también sienta que ese trabajo no es para vos. Lo digo con ejemplo de varón porque a veces si decimos el ejemplo de mujeres decimos siempre nosotras, pero es cierto que las mujeres en general están excluidas de un montón de puestos de trabajo. Sí. Bueno, pensémoslo justamente desde el otro punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa con esos varones también que pierden esa posibilidad, ¿no? Niñeros, por ejemplo, te lo digo así, como Sí. cuestiones más generales y más de género, que es como más difícil, que uno se repregunta, che, voy a contratar a una persona, a un varón para hacer ese tipo de trabajo, bueno, eso es lo difícil. Este, pero bueno, Sí, ciertos nada, puestos es como que laborales la que cuestión. siempre normalmente lo tenemos como ver de esto es más para mujeres, uy, esto es más para varones. La verdad es que nada más alejado de la realidad. No sé, me sumo también con un ejemplo que he visto, por ejemplo, puestos de encargados de depósitos. Siempre en general se buscan Totalmente, varones también. No sé si, y exactamente. quería preguntarte, en la encuesta, por ejemplo, se ven los principales motivos de discriminación, si Sí. es justamente por género o por otros motivos. Mira, es muy interesante. El principal motivo fue la edad, ¿sí? Y la edad Bien. tanto por ser muy joven o por sentirse muy mayor y que Ujú. hay menos oportunidades, ¿no? Que esto que estábamos contando recién, como en los extremos se siente esa discriminación. Y ahí no vimos diferencia pues, de género, es como tantos hombres como mujeres lo sienten como su primer gran discriminación. La segunda para las mujeres es el género. Hay Bien. algunas que los tienen muy asumido, entonces había una opción que era cuestiones de género, y había otras opciones que, no, por ejemplo, hablamos de responsabilidades de cuidado,
por ejemplo, ¿no? O hablamos de estereotipos en relación al tipo de trabajo, y bueno, donde la mayoría de las mujeres eligieron esas opciones. Entonces, la segunda característica terminó siendo en esta cuestión la cuestión de género. En el caso de los varones, por ejemplo, pesan otras cuestiones, como, por ejemplo, la orientación sexoafectiva, como una razón, que no es algo que pase en función de es decir, es algo que uno lo siente en la entrevista, ¿no? Si yo voy a Claro. me siento, si sos parte del colectivo LGBT, si te vas a sentir representado o no. Digo, esto, si la orientación sexoafectiva, ser heterosexual, no te genera discriminación. Pero ser parte del colectivo LGBT, sí. Y sobre todo, en general, se nota un poquito más en los varones que en las mujeres. Después está el tema corporal, el tema de la nacionalidad, de la etnia, son como cuestiones que son muy recurrentes, pero que van como que están todas más parejas. Digo, esto también obviamente que sucede, como decías vos, en el día a día y en el cotidiano, ¿no? Estas violencias. En particular es como en todo un proceso, puede pasar en cualquier momento, y esto es lo importante de darnos cuenta, no porque estemos trabajando no tenemos derechos, y a veces es como difícil de conocerlo, ¿no? Tenemos derechos, el respeto es fundamental, sentirnos respetados en toda nuestra integridad, ¿no? En todas las personas que somos. Alguien no nos puede decir que tenemos que esconder una parte de nuestra vida porque es incómodo para otra persona dentro del espacio laboral, ¿no? Ahí es cuando estamos cruzando una raya de la que no va. Claro. Y es para repreguntarnos cotidianamente, bueno, a ver, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo le hacemos sentir a las otras personas? ¿No? ¿Qué preguntas incómodas hacemos para ir a las entrevistas de trabajo? A ver, cuestiones de género que se dan en las entrevistas que son como muy clásicas, tienen que ver con el planeamiento familiar, ¿no? Si planeas estar de novia, hablo en femenino porque en general eso se lo preguntan a las mujeres, ¿no? Si planeas estar de novia, planeas casarte, planeas tener hijos, ¿en qué momento planeas tener hijos? Si el varón recibe la misma pregunta, la razón es distinta, es decir, se asume que un varón con hijos requiere de mayor compromiso, ¿no? Como que va a necesitar un ingreso y por eso se va a quedar más. En cambio, uno, cuando lo piensa la mujer, en general lo que piensa es que va a dejar de trabajar. Entonces, es como un gasto que va a tener la organización, que no es un gasto, esto es un mito, pero bueno, es como la percepción que está detrás. Claro, bueno, de hecho, y ahora que lo mencionás, creo que, bueno, sí, voy a dar un ejemplo incluso propio, no por ahora, pero hace varios años me pasó a mí también de recibir ese tipo de preguntas sobre qué planes tenía futuro en cuanto a pareja, en cuanto a hijos, casamiento y demás, lo cual me pareció totalmente desatinado en su momento y bueno, lo remarco ahora también porque creo que a muchos nos debe haber pasado en algún momento de la vida y quizás esto mismo, está normalizado, está buenísimo que podamos charlarlo y mostrarlo para que se sepa también y para que uno lo haga respetar, ¿no? O se haga valer en ese sentido. Y no dejar de destacar que se trata también de determinados tipos de violencias, ¿no? No hay que dejar de hablar de eso porque si no vamos, creo yo, a tender a normalizarlo más. Saber que es un tipo de violencia me parece importantísimo. Y quería preguntarte ahora sí, antes de que se nos termine el tiempo, ahí estaba viendo un poquito de la información sobre la encuesta, que el 57% de los especialistas en recursos humanos reportaba problemas con la inclusión en sus organizaciones. Vos recién nombraste algunos tips, pero me gustaría saber de qué manera quizás, para que lo tengan en cuenta las empresas, empleadores, especialistas en recursos humanos, cómo pueden mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que cambiar principalmente? Dale, perfecto. Mira, desde Grow y Género y Trabajo, que es nuestra organización, a las cuales les invitamos a todos a seguir también, que siempre estamos como publicando tips en cualquier red, en la red que quieran estamos. Lo primero es reconocer que las cosas se pueden mejorar, ¿no? Y lo pienso también desde el momento de la entrevista, es decir, analizar cómo estoy haciendo esa publicación, dónde la estoy también publicando. Quiero decir, es muy común decir, por ejemplo, nunca se presenta ninguna persona con discapacidad. Bueno, es que la persona con discapacidad quizás no va a postularse a esos puestos que se asumen que son para personas que como decimos nosotros, o donde se consideran que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Entonces, es importante generar también estrategias para poder incluir a personas diversas que hoy no están dentro del equipo, ¿no? No es que solo va a pasar, uno tiene que hacer que eso suceda. Entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Dónde lo publico? Pensar, estructurar esa entrevista, es decir,
la mejor manera de evitar justamente sesgos, nuestros propios sesgos, que todas las personas tenemos, nosotras también los tenemos, Sí. digo, nosotros como especialistas en género y diversidades también tenemos nuestros propios sesgos, y digo, la manera de bajar como de su volumen es haciendo entrevistas estructuradas, con preguntas que todas preguntamos exactamente lo mismo, donde entendemos qué cosas podemos preguntar y qué cosas no, es decir, como no preguntarlo de la familia si no es relevante para, por ejemplo, Claro. contar un beneficio. Por ahí yo lo pregunto porque quiero contar un beneficio que tengo en la empresa, pero por ahí no necesito preguntar eso y simplemente contar el beneficio. Y la persona se va a sentir también muy más afín a trabajar en una institución que tenga este tipo de licencias, por ejemplo, si son más beneficiosas, aún si no es mi plan de vida tener hijos, ¿no? Porque Claro. cuando estamos hablando de esto, estamos hablando también del rol que tienen los hombres en el cuidado, si la empresa lo promueve o no lo promueve. Y después es decir, tener como que la gente esté preparada, ¿no? Que sea una cultura de trabajo, una cultura del respeto. Digo, incluir una persona, por ejemplo, en este caso diversa, en un entorno, es decir, en ningún entorno, ninguna persona tiene que entrar si el entorno es violento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, antes de contratar a alguien, es chequear cómo es el entorno de mi trabajo, chequear que sea respetuoso, chequear que sea inclusivo para cualquier persona, ¿no? Porque a veces nos hacemos estas preguntas cuando lo que queremos es incluir alguna diversidad que hoy no está presente en nuestra institución, cuando en realidad ninguna persona debería tener esa experiencia, ¿no? Entonces Claro. es como también un llamado de atención. Pero creo que haciendo ese pasaje, haciendo también formaciones de sesgos continuamente, ¿no? Porque uno lo hace una vez y después se olvida, entonces como darnos esos espacios de diálogo, entre todos, ver qué vimos frente a una misma persona que entrevistamos, que no sea una sola, ¿no? Sino que seamos duplas, que haya al menos dos instancias, Sí. que nos permita entre nosotros dialogar. Y esa percepción que yo tengo de la persona y la percepción que tenga la otra, bueno, tratemos de encontrar la mejor versión de esa persona real, ¿no? Me encantó, sí. Bueno, coincido obviamente y queda clarísimo, bueno, todo lo que nos contabas, lo que explicabas también. Me encanta que podamos visibilizarlo y a vos te agradezco muchísimo por la charla, me encantó. Creo que, bueno, que podemos hablar en otro momento también de un montón de otras cosas que está buenísimo difundir. Para eso estamos también, así que te espero la próxima cuando quieras. Te agradezco muchísimo por sumarte con nosotros. Ya estoy siguiendo a Grow y vamos a estar pasando las redes sociales también. Así que, Georgina, te Perfecto. agradezco mucho de nuevo. Espero que estés muy bien y charlaremos la próxima. Perfecto, bueno, y queda pendiente la sesión con preguntas, ¿eh? Si alguna vez sales y surgen muchas preguntas, estamos acá para responder. Un beso Me grande. encantó, para eso estamos también. Muchas gracias. Adiós, que estés muy bien. Bueno, gente, ahí charlábamos con Georgina Stico, cofundadora y directora de Grow, Género y Trabajo. Así lo pueden encontrar en cualquier red social, como nos invitó ella a seguirlos, porque está buenísima la información que comparten, los tips, los consejos, las encuestas. Por ejemplo, tienen acá recomendaciones para entrevistas de selección inclusivas, cómo cuidar a quienes cuidan, qué piensan varios jóvenes de los feminismos y las diversidades. Bueno, hay de todo un poco, así que lo encuentran como Grow, Género y Trabajo. Charlábamos, como les comentaba hace un ratito, sobre este informe: el 83% de las personas trabajadoras sufrió discriminación en su trabajo o en su búsqueda de trabajo, lo cual suele suceder y, como mencionábamos recién hace un ratito en la charla con Georgina, tendemos a normalizarlo también. Así que estuvo buenísimo aprender un poquito de qué se trata, saber identificar cuáles son esas formas de discriminación y de violencia y, sobre todo, obviamente visibilizarlo para que no suceda, para que las empresas y empleadores también lo tengan en cuenta y puedan hacer los cambios necesarios para que cada uno también se sienta incluso como más libre y más tranquilo de mandar currículum a esa empresa, de presentarse a la entrevista y demás. Me pareció súper interesante el tema, me encantaría que me cuenten qué les pareció también. Recuerden que va a quedar totalmente grabado para ustedes en el canal de YouTube de Ciudadano News, así que vayan a suscribirse y obviamente pueden volver a escucharlo cuando quieran, mandárselo a quien quieran y a quien necesiten. Y ahora a prepararse porque llega la última parte del día y vamos a compartir todo sobre los aumentos a fomentar empleo, a volver al trabajo, acompañamiento social. Si tenemos tiempo, los montos de pensiones no contributivas, así que, gente, quédense ahí que